Shalom, shalom, mis amados hermanos, que el Padre les bendiga ricamente y les prospere, son nuestros mejores deseos. Y precisamente esta palabra shalom, que me gusta saludarlos, ¿verdad? Con esta palabra shalom, que quiere decir paz, salud, armonía interior, bendición, calma, tranquilidad, sanidad, protección, bienestar, prosperidad. Y para todos aquellos hermanos, ¿verdad?, que nos ven, y para los que no nos ven, pues este es nuestro saludo, ¿verdad? Para ustedes, nuestro deseo en este momento y siempre es un inmenso y gran shalom, para que llene de felicidad todos los momentos de tu vida. Cuando alguien te bendice con un shalom, no solo está deseando lo mejor para ti, sino que también está actuando en favor suyo, ¿verdad? Pues cuando bendices a alguien, también atraes el favor de Yahweh hacia ti. El efecto del shalom es multiplicador, ya que es dado por Yahweh a sus hijos. Así es que un gran shalom. Evenu shalom alejen, que quiere decir la paz sea con vosotros. Eso es lo que nos enseñó nuestro Señor Yeshua, Jesucristo, en el cual Él siempre, la paz sea con ustedes. Entonces, shalom, la paz sea con ustedes. En esta tarde yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, ¿verdad? Algunas reflexiones que yo tengo, ¿verdad? Y quiero compartirlas, ¿verdad? La primera reflexión es una pregunta que nos dice, ¿cómo explicar? Y son 11, ¿verdad? 11 reflexiones aquí. ¿Cómo explicar? La primera, ¿cómo explicar a Abraham que te cuesta ser fiel a Yahweh? ¿Cómo te cuesta? Dice, ay, Abraham, yo no puedo ser fiel a Yahweh. Y la respuesta es cuando él se le pidió sacrificar a su único hijo, ¿verdad? Ahí él nos muestra que él obedeció a Yahweh, ¿verdad? Así es que no le fue tan difícil, sí se le fue difícil, pero él obedeció. Y a nosotros, ¿cómo no obedecer si vemos los ejemplos en la palabra de nuestro Señor? El segundo es, ¿cómo le explicas a Ananías, a Misael y a Azarías que no puedes evitar ser seducido de las corrientes de este mundo cuando ellos prefirieron ser quemados antes que adorar a ídolos? ¿Cómo les explicaríamos, hermano? ¿Cómo le explicas a Daniel que te cuesta tener una vida devocional por causa de la pereza, cuando él no renunció a ella a pesar de poner en riesgo su vida y convertirse en comida para los leones? ¿Cómo le explicas a Isaías que la vida cristiana es muy dura cuando él murió aserrado? ¿Cómo le explicas al profeta Jeremías que te cuesta salir del pozo del desánimo cuando él estuvo con el lodo hasta el cuello en una cisterna? ¿Cómo le explicas a Esteban que es difícil mantenerte firme en la fe cuando él murió lapidado? ¿Cómo le explicas a Juan el Bautista que tienes miedo de perder tu trabajo si señalan las irregularidades que ves cuando él perdió la cabeza por sostener la verdad? ¿Cómo le explicas a Pedro que te sientes un miserable traidor del maestro cuando él se levantó para dar evidencia de su arrepentimiento y murió crucificado y de cabeza? ¿Cómo le explicas a José que eres miserable al caer en adulterio con cualquier carne podrida cuando
Él rechazó a la esposa de un casi rey. ¿Cómo le explicas a Pablo que no soportas que se burlen de ti por causa de tu fe cuando él lo azotaron y medio mataron? ¿Cómo le explicas a Yeshua que te cuesta perdonar a tus verdugos cuando él pidió a su padre que perdonara a quienes lo estaban crucificando? ¿Cómo vamos a explicarnos, hermanos? ¿Cómo vamos a justificarnos, verdad, de todos estos ejemplos que la palabra nos da? Otra reflexión que les quiero compartir se llama ¿cómo te encuentras en tu trabajo? El trabajo es la ley de la vida. El trabajo es fecundo y creador. El trabajo es una bendición del cielo. El trabajo hace que el ser humano se enriquezca no de dinero, sino de experiencia. El trabajo le debemos de considerar como algo tan positivo que nos haga seguir viviendo, seguir creciendo, desarrollándonos y madurando. Pero para esto hay que tener una disposición siempre de apertura y entrega para que éste dé fruto. El ambiente en el trabajo uno lo hace. Si todos lo hacen con gusto y apertura hacia los demás, durarás horas enteras dentro de él y te encontrarás muy bien y con gusto. La relación con los demás debe de ser muy buena, que no exista negatividad, lleve lo positivo. El trato hacia los demás es muy importante, se debe tolerar a todos y cada uno como es. Y en lo personal, ser amable, colaborar en todo momento. A veces no corresponden, hay que dar más de lo que uno recibe. Solo así la satisfacción será plena. Nunca vayas a tu trabajo con ánimo decaído, siempre recurre a él con una disposición bien intencionada y llena de ánimo y esperanza. La convivencia es una de las cosas más difíciles. Hay que tener apertura y disponibilidad, saber cómo tratar a cada uno de los compañeros, aunque a veces sean gruñones o huraños, ¿verdad? Y poco comunicativos o ásperos en sus modales. Tú no cambies los tuyos. Ante la imprudencia, denota prudencia. Ante el enojo, paciencia y ecuanimidad. Ante lo irritante, debes saber perdonar. Ante lo inesperado, usa tu razón. Ante lo hostil y majadero, denota capacidad para seguir adelante. Y siempre con ánimo desmedido y siendo muy positivo. No pagues el mal con el mal. Ante esto, obra con el bien. Todo a tu alrededor cambiará. En el trabajo pasas gran parte de tu existencia. Usa la razón y pásala muy bien. De ti depende, no de los demás. Cuida tu trabajo. Agradece a Dios por lo bueno. Otra reflexión que les quiero compartir se llama Conoce tu valor. Un padre antes de morir le dijo a su hijo: este es un reloj que me dio tu abuelo y tiene más de 200 años. Pero antes de que te lo dé, ve a la tienda de relojes en la primera calle y dile que lo quiero vender y a ver lo mucho que te ofrecen. Vamos a ver lo mucho que te ofrecen, ¿verdad? Le dice. Se fue y luego volvió a su padre y le dijo:
El relojero ofreció $5 por el viejo reloj. El padre le dijo, ahora ve a la cafetería. Él fue y luego volvió y dijo, ofreció $5, padre. El padre le dijo, ve al museo y muestra ese reloj. El joven fue y volvió y le dijo al padre, me ofrecieron $1,000,000 por el reloj. El padre dijo, quería que sepas que el lugar correcto te valora de manera correcta. No te encuentres en el lugar equivocado y te enojes si no eres valorado. Los que saben tu valor son los que te aprecian. No te quedes en un lugar donde nadie ve tu valor. En la otra reflexión se llama ¿y tú qué eres? Mas él conoce vemos Job, el versículo de Job 23:10 que dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar, parecía que cuando solucionaba un problema aparecía otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó 3 ollas con agua y las colocó sobre fuego fuerte. Pronto el agua de las 3 ollas estaban hirviendo. En una colocó huevos, en la otra colocó zanahoria, en la última colocó café. Las dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impaciente, preguntándose, ¿qué estaría haciendo su padre? A los 20 minutos el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente colocó el café y lo puso en un tercer recipiente. Y mirando a su hija le dijo, querida, ¿qué ves? Ella le dijo, zanahorias, huevo y café. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara, observó el huevo duro. Seguidamente le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. Humildemente la hija preguntó, ¿qué significa esto? Padre, él le explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad. Agua hirviendo, pero habían reaccionado en forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua hirviendo frágil. Su cáscara fina protegió su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, habían cambiado el agua. ¿Cuál eres tú? Le preguntó a su hija. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? Eres una zanahoria que parece fuerte, pero cuando la adversidad y el calor te tocan, ¿te vuelves débil? ¿Presa fácil para Satanás? Pues pierdes tu fortaleza. ¿O eres un huevo que comienza con el corazón blando, poseyendo un espíritu fluido,
pero después de una prueba, la pérdida de un trabajo o de un ser querido te vuelve duro y rígido y comienzas a cuestionar a Dios. Por fuera te ves igual, pero eres amargado y áspero, con un espíritu y un corazón endurecido. O eres un grano de café. El café cambia el agua hirviendo, el elemento que le causó dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las circunstancias son adversas, vas a cambiar las circunstancias como el grano de café cambió el agua. Recuerda, las circunstancias no deben regir tu vida, pues Dios está por encima de cualquier circunstancia y para Él no hay nada imposible. Aleluya. Quiero compartirles ahora esto que se llama ¿por qué Yeshua dobló la tela con que había sido envuelto en su cabeza después de resucitar? ¿Por qué la dobló? Vemos Juan 26, ¿qué nos dice? Dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yeshua, de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, que cuando Jesús resucitó, ¿verdad?, no dejó el sudario tirado, ¿verdad?, sino lo envolvió, ¿verdad? Nos dice la palabra. Después de la resurrección de Yeshua, cuando Juan y Pedro entraron, fue lo que vieron, ¿verdad? Aquel sudario, aquel manto, lo encontraron doblado. Pero en cambio, el lienzo, o sudario o manto, como se le llame, con que había sido envuelta la cabeza del Mesías, se encontraba de cierta manera, ¿verdad?, envuelta, no nada más tirada o al ahí se va. ¿Por qué Juan mencionó cómo se encontraba esta tela? Nos podremos preguntar ahí en esos versículos. ¿Por qué, ¿verdad?, se preguntaba que cómo estaba esta tela? Porque es importante saber esto. Para conocer su significado, primero debemos conocer una antigua tradición hebrea. Esta tradición, que era conocida por todos, concierne al Señor, al Adón, ¿verdad?, al amo y a su sirviente. Cuando el sirviente arreglaba la mesa para que comiera su amo, se aseguraba que ésta estuviera arreglada y exactamente como su amo quería, y una vez su amo se sentaba a la mesa, el sirviente se apartaba de su vista y esperaba a que su amo finalizara de comer. Mientras el amo comía, el sirviente no podía tocar la mesa hasta que el amo terminara. Cuando el amo terminaba de comer, se levantaba de la mesa, limpiaba sus dedos, sus manos, su boca, su barba, y entonces ponía de manera descuidada la servilleta sobre su mesa, doblada, ¿verdad? Entonces, de esta manera, el sirviente sabía que podría limpiar, desdoblada, perdón. De esta manera, el sirviente sabría que podría limpiar la mesa, porque el amo había puesto la servilleta en la mesa, pero descuidadamente, ¿verdad? Terminó, se limpió y la puso ahí. Y entonces venía el sirviente y limpiaba, ¿verdad?, aquella mesa.
Pero si el amo se levantaba de la mesa, doblaba la servilleta, la doblaba y la colocaba a un lado del plato, el sirviente no podía tocar la mesa porque la servilleta doblada significaba volveré. Bueno, así nuestro Yeshua HaMashiach, nuestro Jesucristo, Jesús, ¿verdad? Él dobló aquel sudario, aquel manto, porque decía, volveré. Quería decir, volveré. Así es que Yeshua HaMashiach, Él volverá. Dio esa explicación en ese dato de que Él había doblado, ¿verdad?, aquel sudario, aquel manto. Bueno, les compartiré otra reflexión. Hay personas cristianas que dicen, ¿qué cruz me tocó llevar? ¿Qué cruz, verdad? ¿Hasta cuándo voy a sufrir? Estas personas piensan que cargar su cruz significa sufrir, sobrevivir situaciones difíciles, aguantar o recibir abusos por causa de otra persona o simplemente sufrir alguna enfermedad que no se cura. Cargar una cruz no es una pareja abusiva o el vecino que no te deja dormir los fines de semana o compañeros del trabajo que te hacen la vida imposible o un hijo que no camina, ¿verdad?, en el camino del Señor. Para el cristiano o el hijo de Yahweh, de Dios, cargar su cruz va mucho más allá ¿Qué quiso decir Yahweh cuando dijo, tomen su cruz y síganme? Podemos ver Mateo 16, 24, que nos dice, entonces Yeshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Marcos 8, 34 nos dice la palabra, no sé, okay. Y llamando a la gente y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas 9:23 también nos dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame significa estar dispuestos a morir con el fin de seguir a Yeshua. Esto se llama morir a sí mismo. Es un llamado a la entrega absoluta. Después que Yeshua ordenó llevar la cruz, dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Mateo 16, 26 nos dice la palabra, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Marcos 8, 35 y 36 también nos dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Aunque el llamado es difícil, hermano, la recompensa es inigualable. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, perdemos nuestra alma por la causa de Yeshua, dice que ganaremos, ¿verdad? Ganaremos. Pero si
no nos esforzamos y no nos arriesgamos, pues entonces perderemos, ¿verdad? Perderemos el alma. Ahora quiero compartirles otra reflexión que se llama la máscara. La palabra máscara viene de la palabra griega kafás, que significa disfrazar, encubrir, esconder, fingir. Engaño e hipocresía. Dentro del mismo cuerpo de Yeshua hay divisiones, contiendas, iras, celos, envidias. Pero todas estas características no se ven a simple vista, ya que las escondemos muy bien detrás de máscaras. El que no es hacedor de la palabra se oculta detrás de máscaras. Olvida cuál es su apariencia, se ve en el espejo, luego se va y comienza a ser otro. Ya que no tiene una identidad, no sabe quién es en Yeshua. No pone por obra la palabra de Hashem, de Dios, porque no lo ama realmente. Dentro del cristianismo existe gran cantidad de hipócritas y enmascarados. Tú podrías ser uno o yo misma y no nos damos cuenta. Segunda de Corintios 13:5 nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Yeshua está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Así es que examinémonos, no usemos, ¿verdad?, una máscara dentro de la iglesia. Por eso Pablo les decía esto a los corintios: vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Yeshua está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Algunos de ustedes están enojados por usar máscaras en la iglesia, pero lo han venido haciendo por años, ¿verdad? Veamos esta palabra de Pablo que nos dice que veamos si tenemos alguna máscara, ¿verdad? Esta otra reflexión está en Proverbios 6, 16 al 19, ¿verdad? Nos dice la palabra: 6 cosas, ¿verdad?, que el Señor reprueba. 6 cosas. Dice que 6 cosas aborrece Yahweh, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Aleluya. Eso es lo que el Señor desecha, ¿verdad? Quiero compartirles otras que traigo aquí. Dice, se llama Mi alma tiene prisa. Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que he vivido hasta ahora. Me siento como aquel niño que se ganó un paquete de dulces y los primeros los comió deprisa. Cuando éramos niños, ¿verdad?, queríamos crecer y rápido, y ahora que ya somos grandes, pues se nos hace pesado, ¿verdad? Como dice que tenemos ya pocos años para vivir. Dice, el niño aquel comió los primeros dulces, los comió deprisa, con agrado, pero cuando percibió que ya le quedaban pocos, comenzó a saborearlos lenta y profundamente. Así son los años. Ya, dijo el niño, ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que a pesar de su edad cronológica no han crecido.
podemos decir eso nosotros cuando estábamos jóvenes, ¿verdad? No tengo tiempo de soportar a ninguna gente grande porque pues no le tengo paciencia. Y también mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia, mi alma tiene prisa, ahora sin muchos dulces en el paquete. Así es como el niño, ¿verdad? Ahora pues ya no podemos, se nos hace disfrutar la vida pues un poco pesado porque ya estamos grandes. Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana, que sepa reír de sus errores, que no se envanezca con sus triunfos, que no se considere electa antes de la hora, que no haya de sus responsabilidades, que defienda la dignidad humana y que desee tan solo andar del lado de la verdad y la honradez. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas, gente a quien los golpes duros de la vida le enseñaron a crecer con toques suaves del alma. Sí, tengo prisa por vivir con la intensidad que solo la madurez puede dar. Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan. Estoy seguro que serán más exquisitos que los que hasta ahora he comido. Son los años que nosotros, ¿verdad? Ahora queremos vivirlos más despacio. Y esos dulces, ¿verdad? Esos años que el Señor nos dio, queremos ahora vivirlos más despacio, ¿verdad? Mi meta es llegar al final, satisfecha y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia, mi alma, mi espíritu. Tenemos 2 vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una. Por si mañana ya no vivo o no puedo agradecer, quiero decirles gracias por formar de una u otra manera parte de mi vida. Relata, ¿verdad?, esta persona en su vejez, que vivió la vida muy deprisa, muy deprisa. Les voy a compartir otra. Esta reflexión se llama Cuando mueras, no te preocupes. No te preocupes por tu cuerpo, porque tus parientes cuidarán de lo que sea necesario. Ellos te van a quitar la ropa, te van a lavar, te van a vestir, te van a llevar a tu nueva dirección. Muchos vendrán a despedirse de ti en tu funeral. Algunos cancelaron sus compromisos y hasta faltaron al trabajo y a causa para acompañar a tu familia. Tus pertenencias, algunas serán quemadas, otras de un poco más valor material serán vendidas. Alguien igual se quedará con ellos por herencia o tal vez las donará. Tus llaves, tus libros, tus cuadernos, tus maletas, tus zapatos, tu ropa, etc. Tu familia quizá las donará en caridad para que puedan conseguir para alguien algún beneficio, y ten por seguro que el mundo no se detendrá. La economía continuará. En tu trabajo serás reemplazado por otra persona con las mismas capacidades o mejores y asumirá tu lugar. Tus bienes irán a tus herederos, considerando que quizás seguirás siendo mencionado, juzgado o cuestionado sobre todas las pequeñas y grandes acciones en tu vida. Habrá 3 tipos de luto sobre ti. Las personas que te conocían solo por el valor de la cara dirán pobre hombre o pobre mujer. Tus amigos van a llorar por días o horas, pero luego regresarán a la risa. Esos amigos que te fomentaban a pecar van a olvidarte más rápido.
Tus mascotas las conservarán o quizá las donen y se allegarán al nuevo dueño y tus recuerdos serán borrados. Tus fotos por algún tiempo quedarán colgadas en una pared o en algún mueble, pero pronto serán guardadas, olvidadas en cajas o en el fondo de un cajón. Tu sofá, tu mesa o silla preferida ciertamente serán donadas o quemadas. El dolor profundo en tu casa durará una semana, quizá, un mes o dos, o por un año o por 2 años, y después de eso tu familia te va a añadir a sus recuerdos. Y entonces tu historia aquí en este plano terrenal terminó. Terminó para este mundo, entre la gente. Pero tu historia, con su nueva realidad, comienza. Y esa realidad es la vida después de la muerte. La muerte no existe que ya te moriste y ya ahí te quedaste. Aquí estás para vivir experiencias. Aquí estamos para vivir experiencias trascendentales. Cuando decidimos verlas de otro punto de vista, jamás desde quedarte en el dolor o en la tristeza, sino aprender a sentir paz interior después de lo que experimentas. Eso es vivir. Y estas cosas se quedarán atrás: cuerpo, belleza, apariencia, apellido, comodidad, crédito, estado, posición, cuentas bancarias, casa, coche, profesión, carrera, títulos, diplomas, medallas, trofeos, amigos, lugares, cónyuge, religión, familia, y ahí del otro lado, ninguna de estas cosas nos hará falta o tendrá valor alguno, de nada nos sirve. Por eso, cuida de tu espíritu, cuida de tu alma. Todo lo demás aquí se quedará. Siente, existe y trasciende en el aquí y el ahora. Aprovechemos mientras tenemos vida, porque después ya no. Es una muerte, pero también veamos que después de esa muerte vamos a resucitar y vamos a dar cuentas de la vida que hemos llevado. Si fue buena, nos iremos con el Señor, pero si fue mala, al infierno, porque existe el infierno. Hay personas que dicen que no existe el infierno, pero sí existe. Dice la palabra, donde el gusano nunca muere, ¿verdad? Entonces, cuidemos esta vida que el Señor nos da. Mientras estemos aquí en lo terrenal, cuidemos la vida y cuidemos nuestra vida espiritual principalmente. Y también nuestra vida, ¿verdad?, física, porque dice la palabra que debemos de cuidar el templo, ¿verdad?, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Debemos de cuidarlo y tenemos que cuidarnos tanto físicamente como espiritualmente. Bueno, hermanos, estas reflexiones, ¿verdad?, se las comparto. Dios primeramente les pueda servir algunos de ánimo, ¿verdad?, para seguir adelante, para fortalecernos, para pensar en nuestra vida, ¿verdad?, qué debemos de hacer, cómo debemos estar con el Señor para cuando Él nos llame a su presencia, podernos dormir, como dice, vamos a dormir, pero inmediatamente, ¿verdad?, cuando sea la resurrección, vamos a resucitar, y entonces ahí es donde el Señor nos va a mandar a vivir con Él para siempre, o a vivir, ¿verdad?, eternamente en el infierno, en el Seol, como dice la palabra del Señor. Ahora, no sé si va a haber
vamos directo a la oración. Vamos a estar orando por Israel. Dice la palabra del Señor, el Salmo 122. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor a mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Yahweh nuestro Elohim, buscaré tu bien. Hermanos, dice el Salmo 122:6, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así es que si nosotros bendecimos y oramos por Israel, vamos a ser bendecidos, ¿verdad? Oremos siempre por Israel, porque es nuestra próxima morada durante 1000 años. Yeshua estará reinando, ¿verdad?, con vara de hierro, como dice la palabra, en Israel. También, ¿verdad? Oremos mucho por todos las fuerzas armadas de Israel que están combatiendo. Ya tienen como 20 días, parece que el combate, y que Dios les dé entendimiento y sabiduría cómo defender al pueblo de Israel y a todas las personas, ¿verdad?, que están combatiendo, que son inocentes, que van solamente por defender a Israel, a defender al pueblo de Dios, al pueblo de nuestro Mesías. Padre, te pido que guardes, Señor, a todo el pueblo de Israel, Señor, que lo pastorees, que lo guardes, que lo protejas, que nunca les falte el alimento, el agua espiritual, material. Revélate a ellos, quita el velo de sus corazones, obra en sus ojos espirituales para que el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, les revele a Yeshua como el Mesías. Trae la bendición, Señor, para cada uno de ellos, de los 4 puntos terrenales, Señor, del norte, del sur, del este, del oeste. Que tus ángeles acampen alrededor de todo Israel, que tus ángeles lo rodeen y lo cubran, Señor, con sus alas, que cubran todo el espacio aéreo de Israel, Señor. Bendice sus ríos, sus mares, sus montañas, sus asentamientos. Bendice todos sus ciudadanos, sus lagos, sus sembradíos, el 100%, Señor. Te pedimos ahora que va a estar escasa la economía, Señor, en Israel. Te pedimos que sigas supliendo, Padre, porque desde casi 3 años ellos están sin trabajar la tierra por todos estos ataques del enemigo, sin trabajar también en sus trabajos materiales, porque ellos no pueden estar, Señor, con estos alcances, Señor, de estas bombas que les mandan, de estos misiles que les mandan. No pueden estar trabajando al 100%, sino de repente, cuando hay un poco de paz y seguridad, ellos salen a trabajar. Bendíceles, Padre. Bendice, Señor, a todas las Fuerzas Armadas de Israel, Señor. Bendice a su líder, Señor, a Netanyahu, Señor, y a todos los que están en su gabinete, Señor. Bendícelos, dales entendimiento, sabiduría de lo alto, dales gracia, dales favor delante de ti, delante de los hombres, Señor. Te pedimos, bendiga, Señor. Cuide, Señor, a Israel, Señor. Que tus ángeles rodeen, Señor, todas las fronteras de Israel, la frontera con Siria, la frontera con el Líbano, la frontera con Egipto, Padre, la frontera con Gaza, Señor. Y Padre, te pedimos por todos estos hombres, Señor, que no tienen, Señor, temor de ti, que los están atacando, Señor. Que tú, Señor, trates con ellos, Padre. Y también por todas las personas que inocentes, Señor, están en Israel, Señor, que fueron de vacaciones, que fueron a pasear, que fueron a hacer unos tours, Señor, y quedaron allá atrapadas. Te pedimos por todos ellos, Señor, pero principalmente, Señor, por todo el ejército, Señor, todo el ejército de Israel, Señor,
que ángeles, arcángeles, serafines, carros de fuego, gente de a caballo, Señor, como dice tu palabra, Señor, los estén rodeando, los estén cuidando, Señor. Manda, Señor, tus ángeles en este tiempo también de escasez, Señor, que va a haber de combustible, Señor. Te pedimos, Señor, que tú trates, Señor, con estas personas que están rodeando el estrecho de Hormuz, Señor, que puedan quitarlos, Padre, para que fluya, Señor, también el petróleo, que lo necesitamos todos los países, Señor. Estamos, Señor, en una guerra, Señor, ya todos los países estamos, como dice tu palabra, y tiene que cumplirse todo esto, Padre, porque terrenalmente Israel es tu pueblo, Israel es tu casa, Israel es tu ciudad, Padre, tú la escogiste, Señor. Israel es el reloj profético que marca el tiempo para todo el mundo y ahorita lo está marcando para todos nosotros, Señor. Mucha gente no se da cuenta, Padre, pero tenemos que orar, estar orando por Israel, por sus líderes, Señor, por todos los que están heridos, Señor, por aquellos que están en los hospitales, en las clínicas, Señor. Te pedimos que trates con ellos, Padre, que tú, Señor, les cuides, les guardes, Padre, y que sanen, Señor, por todos nuestros hermanos que se encuentran en Israel, Señor. Bendícelos, guárdalos, cuídalos, protégelos por el presidente, por el primer ministro, por falta de combustible, Señor, porque Israel tenga recursos para que Dios siga bendiciendo a su pueblo, Señor. También te pido por la protección de los ministerios que están allá en Israel, Padre, que tú los bendigas, Señor. Te pedimos, Padre, que seas grande, poderoso, que te manifiestes. Sabemos que en el gran día tú te vas a manifestar para liberarlos, Padre, para sanarlos, para cuidarles, para protegerles, Padre, pero te pedimos por la bendición sobre Israel. Protégelos con tu misericordia y extiende tu paz protectora sobre esta hermosa nación escogida por ti, que brille tu luz, tu verdad sobre los líderes. Guíalos con tu buen consejo, da fuerza y guarda las manos de quienes construyen y defienden la tierra santa. Trae la paz dentro de sus fronteras y la seguridad a todos sus hijos, Padre. Recuerda a toda la casa de Israel, en la diáspora también que están, Señor, en todos los países del mundo, y une sus corazones para amarte, para guardar todos tus preceptos de tu palabra, para que sean una bendición para toda la humanidad, que se cumpla lo que dice tu palabra por medio del profeta Isaías. E irán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Elohim de Jacob, para que nos instruya en sus caminos, e iremos por sus sendas, porque desde Sión saldrá la Torá y la palabra de Jerusalén. Padre, bendice tu pueblo, en el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pedimos, Padre. Amén, amén. Seguimos con la oración para todo el mundo, ¿verdad? Porque todos estamos necesitando la palabra, estamos necesitando, porque lo que afecte en Israel nos afecta a nosotros también. Y mucha de la humanidad que vemos alrededor de los países, vemos cómo se manifiestan en contra de Israel, vemos cómo están ofendiendo, ¿verdad?, a Israel, y nosotros debemos de orar por todas esas personas, que Dios las alcance, que las salve, porque no saben lo que se les viene también a ellos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por amarnos, Señor, por cuidarnos, por ver, por sentir, por este día, por oír, por tu paz que nos das a nuestro corazón, por el trabajo, por la fuerza, por la salud y la vida, Señor. Gracias te damos por las pruebas, por el éxito, por las
abundancia que nos das, por la bendición, por devolvernos la vida cada mañana, todo lo que ha pasado en la vida y nos ha hecho crecer, Señor. Gracias, Padre, porque todo lo que tenemos, porque por todo lo que somos, Señor. Guarda nuestras salidas, nuestras entradas, el gran milagro de la vida. Guarda, Señor, a mis hijos, a mi esposo, a mis familiares, a los familiares de mi esposo, Señor, a mis hermanos en Yeshua, Señor, todos mis hermanos en todo el mundo, Señor. Guárdales, cuídales, protégeles, bendíceles en donde quiera que estén, Señor, a todos los que están en Israel y los que están en los demás países, Señor. Yo te pido una bendición muy especial por todos nuestros hermanos, que nos sigas bendiciendo, nos sigas ayudando, Señor, en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos, que tus ángeles acampen alrededor de nosotros, nos cuiden por todos los enfermos, Señor, que te están necesitando, que están en los hospitales, en las clínicas, en sus casas, en las calles, Señor. Todos los enfermos, Padre, te pedimos por ellos, Señor, por todos los pastores, predicadores, evangelistas, misioneros, maestros, cantores, salmistas, entre ellos, Padre, mi esposo y mis hijos, Señor, dales entendimiento, sabiduría de lo alto para que sigan compartiendo tu palabra y sigan, Señor, trabajando en tu obra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas con amor eterno, como amor incondicional, Padre. Te pido, Padre, por todos aquellos que aún no te han aceptado, Señor, que tú obres en sus vidas, en sus corazones y que tú les salves, Padre, a cada persona que aún, Señor, no te ha aceptado, porque ya los tiempos son difíciles, Padre. Los tiempos están deprisa, Señor. Tú vienes pronto, Padre, y salva almas, Padre. Salva almas, Padre. Padre, te pido, Señor, por todo lo que está pasando, Señor, mundialmente, Señor, estos energéticos que están faltando para todos los países, Señor. Sabemos que la profecía se tiene que cumplir, pero te pedimos, Padre, por ello, por todos los energéticos, Señor, para todos los países, que tú, Señor, proveas por la escasez de agua, escasez de energéticos, por escasez de alimentos que ya se está sintiendo, Padre, por causa de que no hay energéticos, no hay el petróleo, Señor, se están sintiendo la escasez de los alimentos, la economía, más caro todo, Señor, estamos viendo por todas las inundaciones y todos los terremotos que se están viviendo también, por todas las guerras que ya todos los países, Señor, están por entrar a las guerras, Señor, por escasez de trabajo, por la escasez de medicamentos, Señor, que también no los hay a causa, Señor, de los energéticos, por las epidemias, por las enfermedades, por todos los migrantes, Señor, por ser con las personas, Padre, que quites esos suicidios sienten el deseo de suicidarse, que los quite de su mente, Padre. Obra en ellos por todas esas personas, Señor, que tienen problemas, por los drogadictos, Señor. También te pido por los adictos a la bebida, al tabaco, por la depresión, por el estrés, por la crisis, Señor, de inmoralidad que hay en nuestros países, por los asesinatos en todo el mundo. Padre, te pedimos, Padre, que tú seas con esas personas que han perdido seres queridos y que los andan buscando, Señor, por los abortos, por los secuestros, por los vandalismos, por el robo, por la reducción, Padre, de alimentos que hay en todo el mundo. Ya se está sintiendo esa ola. Te pedimos, Padre, que tú seas, Señor, con cada uno de nosotros. Tú sabes hasta dónde, Señor, nos vas a guardar y cuándo vas a venir. Por todos los países, Señor, del mundo, te pido por sus gobernantes. Todo esto nos lleva a una crisis, sabemos, a una crisis mundial, a una globalización mundial, una religión mundial, un gobierno mundial, un ejército mundial, un banco mundial, todo mundial, un nuevo orden mundial, el cual el tema es: no tendremos nada y seremos felices, es lo que han sacado.
Pero contigo, Padre, lo tenemos todo porque confiamos en un Dios de poder. Te pido por todos nuestros hermanos, Señor, en todo el mundo, Señor, que tú los cuides, los guardes y los protejas, les des entendimiento, sabiduría, gracia y favor, y por todos los pastores, Señor, predicadores, evangelistas. Úsalos, Padre, en tu obra, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres grande, poderoso y maravilloso, y tú nos cuidarás, nos guardarás y nos protegerás en el hueco de tu mano poderosa y santa, Padre. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Pues el Señor les bendiga, nuestro Padre eterno les bendiga, hermanos, les dé un shalom, ¿verdad? Y nos vemos el próximo jueves. Va a venir mi hermana Mari a compartirles la palabra, y también el próximo lunes. Tenemos estudio Apocalipsis 22:7. Apocalipsis 22:7, el estudio de lunes. La promesa de ver al Señor cara a cara. La promesa de ver al Señor cara a cara. Y ya estamos pronto, hermanos, pronto para ver eso. Y estamos viendo todas las circunstancias que nos están rodeando en todo el mundo. Y ya pronto veremos al Rey, como dice un canto. Pronto, sí, muy pronto, vamos a ver al Rey. Que el Señor de gloria me les bendiga. Que el Señor de gloria les dé un shalom. Amén.